Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Mi nombre es Edwin Andrés Soto. Soy estudiante del programa de agronomía y mi ciudad es Medellín. Hoy voy a hablar un poquito sobre las partes del núcleo, sus funciones, lo más importante que cumplen y algunas otras cosas más. Eh, bueno, lo primero que vamos a ver es qué es el núcleo. Entonces se define que el núcleo es considerado el cerebro de la célula, ¿cierto? Ya que está unido a la membrana que contiene cromosomas celulares. Los poros que la envoltura contiene permiten el paso de las moléculas dentro y fuera del núcleo. Se encuentran en el centro de las células eucariotas, pero no en las células procariotas, donde en esa no hay núcleo. Su principal función es la de proteger la integridad de estos genes y regular las actividades que tienen lugar en la expresión genética. Bueno, algo muy importante que debemos conocer es la función que cumple la cromatina en el núcleo, la cual es facilitar la información genética necesaria para que los orgánulos celulares puedan realizar la transcripción y síntesis de las proteínas, ¿cierto? Y, y también queremos que conozcamos cómo están compuestos los cromosomas, que son cadenas de ADN repetidas que forman espirales y se mantienen unidas. Los cromosomas están unidos por el centrómero y sus extremos reciben el nombre de cromatina en el ADN, duplicando el ADN y la reproducción celular. Entonces, de ahí partimos cuál es la función del cromosoma en el núcleo, que es principalmente transmitir el material genético de una célula a otra. Y tiene estructuras como forma de bastón que lleva el material genético y se encuentra ubicadas en el núcleo de las células. Entonces tenemos que los componentes de estos son, lo primero es las cromatidas, que son las que le ayudan el ADN a extintir de forma adecuada. Otra parte que quiero destacar es el centrómero, que hace que el cromosoma se deje justo en el centro, de tal manera que quede en el medio de las dos células. Bueno, entonces de ahí podemos partir para poder definir cuál es la función de la membrana interna y externa en el núcleo celular. La función de la membrana interna y la membrana externa se utiliza para mantener la forma del órgano, conteniendo dentro de su estructura y actúan como barrera contra ciertos peligros, como son pues enfermedades o algunos patógenos que pueden afectar eh, esa parte, el núcleo. Eh, entonces quiero que conozcamos también qué procesos de importancia biológica ocurren en el núcleo, ¿cierto? Entonces tenemos la duplicación del ADN y el ensamble de las proteínas para formar la cromatina, la transcripción de genes de ARN y procesamiento de estos, muchos de los cuales son transportados al citoplasma. Casi la mayoría son que se transforman al citoplasma y regulan la expresión genética. Bueno, ¿existe algún tipo de comunicación en el interior del núcleo del citoplasma? Sí, la comunicación es permanente. El transporte del ARN maduros para transcripción en el citoplasma se realiza a través de la membrana nuclear. Por medio de su complejo intervienen las proteínas como agente conductor. Entonces la comunicación es casi directa, podemos decir. Tenemos otro factor bien importante, es de qué están compuestos los cromosomas. Ellos están compuestos de unas cadenas de ADN repetidas que forman espirales unidas. Los cromosomas están unidos por el centrómero y sus extremos reciben el nombre de cromatinas. Y bueno, y por último quiero que veamos cuál es la función del poro nuclear en el núcleo celular. Son grandes complejos de proteínas los poros que atraviesan la envoltura nuclear, la cual es una doble membrana y rodea el núcleo celular. Eso se presenta en la mayoría de las células eucariotas. Los poros nucleares permiten el transporte de moléculas solubles de agua a través de la envoltura nuclear. Entonces desde ahí partimos que pasa el agua. Y bueno, muchas gracias. Este fue un poco pues
del núcleo y sus funciones y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.